Así que le damos acá a este botoncito y esto queda marchando, se supone en teoría por lo menos. Bueno, como les decía, entonces el tema que vamos a arrancar hoy es la Edad Media y la idea es una contextualización general, es decir, ver básicamente ideas generales acerca de 1000 años de historia, ¿no? Vamos a ver que la Edad Media empieza en el 476 y termina en el 1453, así que es prácticamente un milenio de historia que nosotros tenemos que resumir, bueno, en una hora y unos minutos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos las arreglamos para lograr esta gesta. Salí gato. Perdón, es el gato que también quiere participar de... Salí gato. ¿Por qué te pones nervioso, gato? Lo primero, ya habíamos arrancado la clase pasada a hablar de estos temas y habíamos visto lo que algunos historiadores llaman las invasiones bárbaras, por lo general son historiadores que no son alemanes, y por otro lado, lo que algunos otros historiadores llaman las migraciones germánicas, ¿no? Por lo general los historiadores alemanes hablan de migraciones germánicas, porque bueno, a nadie le gusta ser considerado un bárbaro, ¿no? Por aquella connotación negativa que habíamos empezado a ver la clase anterior. Dice Sastre, consulta, al final las pautas del trabajo para exonerar se van a dejar, eso es algo que tenemos que hacer, gracias, igual recuérdemelo al terminar la clase, Sastre, porque probablemente me voy a olvidar. Pero habíamos visto, más allá de esto, habíamos visto, bien, se fue el gato. Estoy un poco más libre ahora. Habíamos visto, ¿no? Entonces, estas invasiones germánicas y habíamos mencionado, creo, si no me falla la memoria, la fecha del 476 después de Cristo, ¿no? El 476 como la fecha en que Odoacro, un líder bárbaro, un érulo creo que era, de la tribu de los érulos, si mal no recuerdo, alguno que tenga conexión a Google me lo confirma. Odoacro depone al último emperador romano, Rómulo Augustulo, en el 476. Y ahí se considera, los historiadores consideran que ese es el punto de inflexión en el que se termina de una vez por todas la antigüedad y comienza este periodo histórico que nosotros estamos estudiando llamado la Edad Media. Está perfecto. Gracias, yo sé que está perfecto. Pero siempre es bueno que le confirmen a uno que está perfecto. No, entonces la caída de Roma es este punto de inflexión entre dos etapas. Una aclaración que nosotros hacemos que se supone que se las tendría que haber hecho su profesor de historia en el liceo, pero bueno, no sé si confiar en sus profesores de historia del liceo, pero probablemente sí les hayan hecho esta aclaración, pero igual se las repetimos acá por las dudas que se hayan olvidado o que no la tengan en cuenta. Las divisiones entre periodos históricos son siempre arbitrarias, ¿no? Es Claro. decir, ahí va, gracias. Las divisiones son siempre arbitrarias. ¿Por qué aclaramos esto? Porque no es que una persona se acostó a dormir el 31 de diciembre del 475 y despertó al otro día, el 1 de enero del 476, despertó en la Edad Media, ¿no? Es decir, no, los cambios de una etapa a otra no funcionan de esa manera. Es decir, yo siempre hago el mismo chiste, no es que una persona se fue a dormir el 31 de diciembre y le dijo, ay vieja, estoy podrido de la antigüedad, qué suerte que mañana arrancamos la Edad Media. Es más, probablemente ustedes, todos nosotros estemos viviendo y en algún punto dentro de 1000 años los historiadores digan que el 2023 fue el punto de inflexión de algún proceso histórico y nosotros ni nos enteramos porque estábamos preocupados por ir a pagar la cuenta, que se vencía la UTE y había que pasar el consumo o lo que fuera, ¿no? Y de repente estamos viviendo un punto de inflexión histórica. Es decir, muchas veces estos procesos, muchas veces no, estos procesos son
catalogados así por autores muchos años después por los historiadores, ¿no? Entonces, tomen en consideración eso, que parece una aclaración un poco tonta a veces, pero es una aclaración que vale la pena rescatarla, porque la gente que vivía antes y que vivió después vive procesos de cambio, ¿no? Es decir, no es que pasamos de una a otra, ¿no? Como los memes que se ven ahora de que ¿no? Los filtros que usan en Netflix cuando pasan la frontera de México, que se pasa de ver normal a un filtro sepia porque para indicarnos que están en México. Bueno, no es que cambiaron el filtro y pasaron de la antigüedad a la Edad Media, no. Es un proceso que lleva años, que lleva siglos y que va lentamente cambiando la cosmovisión, la cosmogonía que tiene la gente de cómo interpreta los fenómenos que tiene alrededor. Así que es una aclaración que parece tonta, pero que siempre es bueno recordar, siempre es bueno tener en cuenta y que a veces nos ayuda a entender cosas de por qué la gente pensaba esto en determinado momento histórico. No es una aclaración que me parece que no está del todo mal. Y con la caída de Roma, con las invasiones germánicas, con todo eso que nosotros ya vimos, arranca este periodo histórico maravilloso llamado la Edad Media, que, como les decía hace un ratito, se pone la fecha de comienzo en la caída de Roma en el año 476 después de Cristo, y se pone como fecha su final el año 1453, que es cuando Constantinopla cae en manos de los turcos otomanos liderados por el sultán Mehmed II, ¿no? Ese es el periodo histórico que comprende la Edad Media. Y ahora, una de las razones por las que nosotros estamos hablando de este tema en la clase de hoy es porque muchas veces cuando hablamos de la Edad Media, así como cuando hablamos de cualquier periodo histórico, ustedes, que obviamente no tienen por qué tener nociones sobre cuestiones históricas, etcétera, están estudiando una carrera que no tiene nada que ver, pero bueno, nosotros tenemos que dar algún contexto para ver después cosas que sí tienen que ver con la carrera de ustedes. No, la Edad Media para nosotros es muchas veces como una especie de gran bolsa de conceptos que tenemos preaprendidos, ¿no? Probablemente si yo les pregunte qué es la Edad Media, muchos de ustedes me dirán que era el periodo donde estaban los castillos, ¿no? Donde se construyeron los grandes castillos que hoy se pueden ver en Europa y que los pueden visitar, ¿no? Y donde estaban los cuentos de princesas, ¿no? Los castillos, los duelos con espadas, ¿no? Es decir, la Edad Media es ese periodo histórico donde la gente tenía una espada y se daba de espadazos los unos contra los otros. Es el periodo histórico, bueno, acá como ven también, de los grandes castillos, los señores feudales, el ideal de caballería. Eso le iba a decir. Ahí va, el ideal de caballería, ¿no? El caballero medieval con, en su brillante armadura que va por los caminos, salvando infelices y todo por el amor de su doncella que lo espera en su casa, como todos leímos en el Quijote, ¿no? Pero esa es un poco la idea que tenemos de la Edad Media. ¿Qué otra cosa hay en la Edad Media? Es la época de los dragones, es la época de las grandes fortalezas, los grandes castillos, muros de piedra y dragones. ¿Es verdad? ¿Era la etapa en que había dragones? ¿Cuándo se extinguieron los dragones? Y no sé, profe, porque los dragones, en Komodo todavía quedan dragones. Ah, bueno, usted le buscó. Los demás, ¿cuándo se extinguieron los dragones? A ver, ¿qué saben de biología? En el 480, dice Velázquez. Bien, me gusta el optimismo de Velázquez. No existieron los dragones, como no existieron muchas de las otras cosas que hablé de la Edad Media. Los dragones son seres ficticios, imaginarios, no existieron. No pongan después en el parcial que la Edad Media era la edad de los dragones, por favor. Porque yo los conozco, como uno de otro grupo que me puso que al nacer al bebé se le cortaba el embrión. Y no, era el cordón umbilical, pero él se confundió y puso el embrión. No, no pongan eso. No es la edad de los dragones. Pero digamos, siempre que ustedes vean una obra de ficción donde aparece un dragón,
usualmente nunca aparece el dragón volando en Nueva York, ¿no? Siempre las obras de ficción se remiten a la Edad Media. ¿Por qué? Porque, bueno, eran parte de lo que se conoce como el bestiario medieval, es decir, las bestias que formaban parte de la imaginación de la gente de la Edad Media, ¿no? Ahí es donde tiene su máximo auge todo esto. Para que vean que Profe, todo... Sí. pero qué desilusión. Entonces, ¿quién custodiaba la torre de la princesa? Y bueno, usted no se pregunte, tenga, como nos obliga ahora el Consejo de la Facultad de Derecho, usted sabe que en realidad no nos obliga, nos mandata que tenemos que abordar los temas ¿cómo es que se llama esto? Con perspectiva de género. Así que no se pregunte quién custodiaba a la princesa, sino que pregúntese en todo caso por qué necesitaba la princesa ser custodiada. Tenga perspectiva de género, que es lo que se utiliza hoy en día en la facultad, pero más allá, fuera de broma, que creo que todos entendimos la broma, ¿no? Por aquella referencia mitológica que los dragones custodiaban la torre de la princesa, como pone acá Sastre, Game of Thrones. Claramente Juego de Tronos es una serie ficticia que está ambientada en algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como la Edad Media, ¿no? Vean que todas esas cosas que ustedes tienen conocimientos de otros lugares, ¿no? Porque vieron Juego de Tronos, vieron Shrek, que para el año que viene va a salir una nueva de Shrek, ¿no? Conocen todas estas cosas, o sea que algún conocimiento de la Edad Media tienen, alguna idea de qué fue la Edad Media, manejan, pero no está del todo acabada y está de alguna forma un tanto confusa, ¿no? Está como digo yo siempre, como una bolsa donde ustedes tiran todo para adentro y ahí está todo metido, mezclado. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar hacer ahora es darle un poco de orden a todos esos conocimientos que ustedes ya tienen sobre la Edad Media, tratar de ordenarlos un poco e ir viendo más o menos los procesos que se fueron dando muy a grandes rasgos, porque eso, como insisto, como decía hace un rato, nos va a permitir entender cuál era la problemática que tenía la gente de la Edad Media, cómo el derecho vino a resolver esa problemática que tenía esa gente de la Edad Media y cómo esas instituciones que nacen para resolver esos problemas hoy en día siguen vigentes y siguen resolviendo problemas que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Así que, lo primero y principal, la caída del Imperio Romano, ¿no? Acá les dejo un mapa de Europa, me imagino que la conocen, Europa, la habrán visto en algún mapa, en la escuela, en el liceo. Cuando cae el Imperio Romano, lo que se genera es un vacío de poder. Es decir, el Imperio Romano tenía, como ustedes ya sabrán, vastos territorios sobre los que administraba el gobierno, ¿no? O sea, gobernaba vastos territorios. Cuando cae, recuerden que el que cae es el imperio, eso ya lo vimos la clase pasada, es el Imperio Romano de Occidente, es decir, el Imperio Bizantino va a sobrevivir durante 1000 años más, hasta 1453, pero cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se genera en Europa Occidental un enorme vacío de poder que va a empezar a ser llenado poco a poco, paulatinamente, por los líderes tribales de aquellos pueblos germánicos que habían ido invadiendo el Imperio Romano y que terminaron por conquistar Roma y deponer en última instancia al último emperador Rómulo Augustulo, ¿no? Pero ese vacío de poder va a ser muy importante porque va a fomentar un proceso que, vamos a ver en unos minutos, fue un proceso de fragmentación política, es decir, Europa empieza a estar políticamente inestable y políticamente fragmentada. Eso es lo que nosotros conocemos como la Alta Edad Media. Igual después vamos a hacer unas puntualizaciones ahí sobre Alta y Baja Edad Media que van a ser importantes después. Esta inestabilidad política de alguna forma encuentra su fin o de alguna forma empieza a terminar esta inestabilidad originada por la caída de Roma,
hacia el año 800. 800. Ahí va. Vean ustedes, ¿no? Estamos hablando de que Roma cayó en el 476 y que hubo un periodo de inestabilidad política que dura hasta, con luces y sombras, ¿no? Más, menos, 7 más o menos, claro. que dura justamente hasta el año 800. ¿Qué pasa en el año 800? Un rey de los francos eran uno de aquellos pueblos germánicos que nosotros habíamos hablado en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Los francos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los cérulos, los anglos, los sajones, todos esos que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, los francos eran uno de esos pueblos que se había asentado en la zona que hoy se llama París, la Île-de-France, y después se extendieron hacia todo el territorio de la Galia, como era la provincia romana, hoy llamado Francia. Y bueno, Carlomagno era el rey de este pueblo, el rey de los francos. Dice Sastre, leí algo de que en la Edad Media Baja fue el auge de las cofradías cuya función principal era crear mecanismos de ayuda mutua y solidaridad en caso de crisis. Sí, eso es una cosa que vamos a ver en las siguientes clases. Cuando veamos este surgimiento del derecho comercial, etcétera, vamos a ver el rol que tenían los gremios y cómo era la distribución del trabajo medieval, es decir, cómo se trabajaba en la Edad Media, que me parece que a ustedes les puede resultar más o menos interesante, más que nada por la profesión a la que se van a dedicar. Pero volviendo a este hombre, Carlomagno era el rey de los francos y por una serie de guerras y de problemas políticos a los que se enfrentó, buscó, igual que su abuelo era el rey, no era rey, su abuelo, en realidad, acá les cuento el chisme de peluquería de la Edad Media. El abuelo de Carlomagno en realidad se llamaba Pipino el Corto o Pipino el Breve, porque aparentemente era muy bajito, y Pipino en realidad era el mayordomo de los anteriores reyes francos. Pero era el mayordomo, pero parece que era un hombre mucho más capacitado que el verdadero rey, entonces terminó destituyendo al rey original y coronándose él mismo como rey. Y en ese momento en que el abuelo de Carlomagno hizo esto, se presentó un problema en cuanto a la legitimidad. Acá les estoy haciendo, ya les digo, la revista Gente de la Edad Media. Se presentó un problema de legitimidad, ¿no? Porque él en realidad no era el rey legítimo, sino que había dado una especie de golpe de estado y lo había echado al rey que sí era el rey legítimo y se había autoproclamado monarca. ¿Y qué hizo el abuelo de Carlomagno? Acudió al Papa y le pidió al Papa que justamente avalara su reclamo a ser el monarca de los francos, a ser el rey de los francos. Y el Papa aceptó nombrar al abuelo de Carlomagno como rey de los francos. Pero bueno, así es como surge la dinastía de los carolingios, que va a tener en Carlomagno su mayor expositor, ¿no? Que es justamente este señor que estamos viendo acá en pantalla. Y Carlomagno va a ser muy importante porque va a marcar un antes y un después. Carlomagno es coronado emperador y protector de la Iglesia Católica, por ende, recuerden que el cristianismo, que lo vimos la clase pasada, el cristianismo empezó siendo prohibido, luego fue permitido, y luego se transformó finalmente en la religión oficial del Estado romano. Cuando cae Roma, la Iglesia la va a pasar muy mal durante unos primeros años, pero luego se va a estabilizar y se va a convertir en un poderío feudal más, ¿no? Con lo que se llamaba el dominio terrenal, ¿no? O el dominio temporal de San Pedro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero bueno, Carlomagno fue coronado el 25 de diciembre del año 800 como emperador. Y el imperio carolingio tiene mucha importancia y tiene ciertas características relevantes. Lo que a nosotros más nos importa, acá lo que les traigo es en un mapa, vean en este mapa,
la distribución del imperio carolingio, es decir, los territorios que ocupaba el imperio de Carlomagno. La idea de Carlomagno era hacer un imperio único y cristiano, obviamente sucesor del imperio romano, es decir, seguían de alguna forma la rémora o seguía la memoria de lo que era el imperio romano. Vean, insisto, prácticamente 300 y pico de años después, la gente se seguía acordando del imperio romano y seguía pensando que eso era lo que había que volver, ¿no? Aplicando esa vieja frase que todos conocemos de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ellos pensaban que los tiempos de los romanos eran mucho mejores que los tiempos que estaban viviendo. Y Carlomagno, una de las cosas que se plantea es justamente esa, reconstruir la antigua gloria del imperio romano. Y vean la extensión que llega a tener el imperio carolingio, ¿no? Antes de dividirse. El Papa lo nombra emperador de este imperio y protector de la iglesia, y con eso Carlomagno asume la idea de la construcción de un imperio universal y cristiano, ¿no? Es decir, un imperio que abarcara todo lo que abarcaba Roma, que fuera protector de la iglesia católica, como lo había sido Roma en su momento, y que profesara los valores del cristianismo, ¿no? Es decir, que evangelizara y que persiguiera de alguna manera a los infieles también, ¿no? Es decir, era la religión oficial que asumía el imperio carolingio. Ahora, Carlomagno, como todos nosotros, ¿no? Todos tenemos algo en común al final del día. Y Carlomagno, por más que haya sido un sujeto muy importante y haya sido un hombre muy capacitado para su tiempo, hasta incluso se habla que en el 800 hubo algo llamado el Renacimiento carolingio, vamos a ver después de qué se trataba esto, a pesar de todas esas virtudes que tenía, era un ser humano, como ustedes, como yo, ¿no? Y como todo ser humano, ¿qué tenemos en común todos los seres humanos? Todos los seres humanos nos morimos en algún momento. Vamos a morir. Ahí va, lamento si les estoy haciendo spoiler de la vida, pero sepan que tanto ustedes como yo en algún momento no vamos a estar más en este mundo. Así que lo mismo le pasó a Carlomagno, y Carlomagno se Y ahí murió. se armó la de San Quintín. No precisamente la de San Quintín, la de San Quintín No, es otra, pero entendí exactamente a lo que se refiere. Y acá, sí, como dice se usted, se pelearon. armó. Sí. Yo los de ustedes no los corregimos porque eran múltiple opción y bueno, está, pero estoy corrigiendo un montón de parciales de redacción y la gente escribe esas cosas en los parciales, así que estoy tratando de cuidarme y no decir esas cosas, porque después veo en los parciales que se armó y que y No, todo. bueno, le digo bien, entre los 3 nietos herederos se pelearon por el territorio conquistado por él. Ahí va, Se fue exactamente. desmembrando lo que había logrado hacer él. Ahí va. En realidad lo que pasó fue que los reinos ahora eran parte del patrimonio de la gente, ¿no? Es decir, las tierras que se gobernaban eran parte del patrimonio. No pensemos en gobernantes y estados separados, pensemos en que los reyes, los monarcas eran los dueños de la tierra. Algo que no mencionamos de Carlomagno cuando vimos la diapositiva anterior, perdón que estoy yendo para atrás y para adelante, que se supone que no hay que hacerlo. Vimos la extensión territorial y vimos que es una extensión grande, es una extensión considerable. Consideren además que gran parte de este territorio no estaba en lo que era el antiguo Imperio Romano. Vean que ocupa gran parte de lo que es Alemania y demás territorios germánicos. Así que las comunicaciones eran bastante difíciles, ¿no? No había un sistema de carreteras como podían tener los romanos, aquellos viejos caminos. Entonces era muy difícil las comunicaciones de un lugar a otro. Y para evitar problemas en la administración de un territorio tan grande, Carlomagno inventó un sistema que luego veremos va a ser la base del feudalismo, del sistema feudal que va a ser tan característico de la Edad Media. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Carlomagno? Empezó a nombrar especies de hombres de confianza en determinados territorios
para que los administraran en su nombre. A los que eran territorios internos los llamó ducados, y a los que eran territorios limítrofes, es decir, fronterizos, los llamó marcas. ¿Y quiénes son? A ver si ustedes saben y si todavía me están acompañando, y ya aprovecho para cebarme un mate. ¿Quiénes son los que gobiernan los ducados y quiénes son los que gobiernan las marcas? Los señores feudales. ¿Pero qué nombre tienen? No lo diga usted, deje a los demás. Ahí va, Bravo ya dice el primero. A ver quién dice el otro. Ahí va, Bravo ya dijo los dos. El ducado, ¿no? El ducado, que es una porción de territorio, es gobernado por un duque, y la marca, las marcas territoriales, son gobernadas por los marqueses. Ahí va, como pone Constanza. Márquez es apellido en español, en realidad la palabra es con S. La palabra de marqués que gobierna una marca, para separarla de marqués con Z, que es EZ es hijo de, sería el hijo de Marcos, pongámosle. Refieren a cosas distintas, ¿no? Pero quien gobierna una marca es un marqués, quien gobierna un ducado es un duque. Vean también terminología propiamente medieval, ¿no? Cuando ven cualquier película medieval siempre aparece el duque de no sé cuánto y el marqués de no sé dónde. Bueno, esos eran títulos nobiliarios medievales, o sea que son inventados por Carlomagno como especie de gobernadores territoriales que administraban sus territorios en su nombre. El problema es que estos cargos se van a volver hereditarios, y claro, si usted tiene durante 4 o 5 generaciones a la misma familia gobernando la misma tierra como si fuera propia, en realidad al final terminan perdiendo ese carácter de funcionarios, digamos, de gente de confianza, y empiezan a ser los propietarios de la tierra, ¿no? Empiezan a ser los señores feudales que gobiernan en esos feudos, y empiezan a ser casi como microestados, ¿no? Como microreinos dentro de un mismo reino mucho más grande. Entonces, es cierto, sí, el duque, el marqués, el conde, ¿no? El que gobierna en un condado, todos esos le deben lealtad al rey o le deben fidelidad al rey, pero en la práctica son prácticamente como reyes en miniatura, ¿no? Son como reyes más chiquitos que el rey más grande. Y eso termina en el proceso de feudalismo, termina en que el rey va a pasar a ser, como se dice habitualmente, un primus inter pares, ¿no? Es decir, un primero entre iguales. ¿Por qué? Porque si bien tiene jurídicamente, está por encima de los demás, en los hechos en realidad muchas veces está hasta por debajo de algunos de sus señores feudales, en lo que se refiere a poderío económico, militar, político, etc. Pero bueno, eso capaz que lo mencionamos un poco más adelante. Volviendo a la muerte de Carlomagno, Carlomagno en algún momento, esta es una historia muy resumida, en algún momento Carlomagno se muere y quedan sus 3 nietos. Y sus 3 nietos, porque hijo tuvo uno solo, pero sus 3 nietos se van a terminar peleando por lo que todavía quedaba del imperio de Carlomagno, y se lo van a dividir de esta forma tras el Tratado del Verdún del 843. ¿Cómo se lo van a dividir? Bueno, entre los 3, con esta especie de 3 franjas, 3 territorios distintos, ¿no? Vean ahí, tienen los nombres de los 3 nietos, que son Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Estos son los 3 grandes reyes que se van a distribuir este territorio, y se lo van a distribuir en 2 franquias, la Franquia occidental y la Franquia oriental. La Franquia occidental es ese territorio que ustedes ven en rojo, la Franquia oriental es ese territorio que ustedes ven en amarillo. ¿Y a qué les suena el nombre Franquia? ¿No? Franquia viene de los francos, ¿no? Es decir, la tierra que habitan los francos es la Franquia. ¿Y a qué les suena más moderna? Una palabra mucho más moderna. Ahí va, como dice Moreno, a Francia, ¿verdad? Francia viene de estas franquias. Y no solo viene de acá,
sino que si ustedes ven, el territorio del medio, el que no es ni la Francia oriental ni la occidental, se lo dejan al pobre Lotario, que no sé si tiene algo que ver con la palabra otario que usamos nosotros, creo que no, pero vean que al pobre Lotario le dejan ese territorio horrible en el medio. ¿Qué futuro le espera? Imagínense, a ver, ¿qué futuro le puede esperar a alguien que gobierna peleado con sus dos hermanos, que son sus vecinos, que gobierna esa franja fronteriza entre uno y otro? ¿Qué le va a pasar al pobre Lotario? A ver, sean ingeniosos. Me siento solo, creo que estoy solo con Bravo y con García. Ah, no, Alberro también está ahí. Lo irán a absorber los dos hermanos. Ahí va, como dice Gil, como dice Bravo, como dice Alberro, está, digamos, está en el medio, ¿no? Es como el miércoles a la mitad de la semana, el pobre Lotario. Y sí, se lo van a terminar comiendo, fagocitando entre los dos hermanos. Ese territorio que está ahí va a ser, la franja fronteriza entre lo que posteriormente va a ser Francia, que es la Francia occidental, ese territorio que ven en rojo, que es la Francia parte de la Francia moderna, y ese territorio que ven en amarillo que se va a transformar, que era la Francia oriental, se va a transformar en Alemania. O sea, y si ustedes ven, ¿no? Algunos de las ciudades que hay ahí, Estrasburgo, Aquisgrán, bueno, Aquisgrán era la antigua capital, ¿no? Pero es la frontera, básicamente esa es la frontera que separa a las dos grandes potencias europeas de todos los tiempos, ¿no? Que son Francia y los estados alemanes, que vamos a ver después en este periodo histórico hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto, no lo había puesto. Y este problema, esta guerra por este territorio fronterizo, fíjense, empieza con el Tratado del Verdún en el año 843. Acá empiezan a pelearse por estos territorios. ¿Saben cuándo termina definitivamente la guerra o cuándo termina definitivamente los problemas fronterizos entre estos países por esa fracción de tierra que hay ahí en el medio marcada en verde? ¿Saben en qué año? Tiren a ver, tiren a invocar. No, ni idea. Moreno dice que no. ¿No saben en qué año terminó los problemas entre lo que ahora son las dos Francias, pero que después serán Francia y el Sacro Imperio, después serán Francia y Alemania? ¿En qué año van a terminar estos problemas, esta guerra entre estas dos entidades? Por ese pedacito de tierra que está ahí, ¿eh? No se crean que es por otra cosa. No quiero decir un chijete, ¿no es la guerra de los 100 años? No. No, más adelante, más adelante. ¿No? ¿No saben? Ay, Bravo estuvo cerca. No es 1939, es 1918. En 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, recién se van a poner de acuerdo en un límite entre Francia y Alemania. Fíjense la dimensión de la Edad Media y cómo ha afectado la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, este problema por esta franja de tierra entre uno y otro arrancó en el año 843 y condicionó la historia del mundo, básicamente, ¿no? Porque después vamos a ver que las guerras napoleónicas también influyen en el derecho, vamos a ver que el Sacro Imperio también influye en el derecho, ¿no? Todo eso, ¿no? Todas esas guerras, toda esa historia de conflicto entre Francia y Alemania nace acá, en el año 843, y sigue básicamente hasta 1918, o sea, hasta el siglo pasado. Nada. Como decía mi abuela, bueno, no lo puedo decir porque es una mala palabra, pero digamos, donde van las señoras mayores al baño,
mi abuela decía otra cosa. No me acuerdo si era en este grupo o en el otro que me decían de que yo había aprendido más derecho con mi abuela por la cantidad de refranes que uso, pero vean que es ahí nomás, prácticamente, ¿no? Es decir, un poquito más de 100 años es que se terminó el problema entre estas dos entidades, para que vean la cuestión. Y ahora hablemos un poco de este proceso, que ya lo habíamos empezado a mencionar cuando vimos lo de los duques y los marqueses. Habíamos visto que Carlomagno había inventado esta especie de funcionarios de confianza, ¿no? Que primero él los designaba y ellos se hacían cargo de un territorio. Y cuando fallecían, el que se hacía cargo de ese territorio era otra persona designada por el mismo Carlomagno. Pero a medida que va pasando el tiempo y que los reyes van perdiendo poder, estos señores, estos duques, estos marqueses, estos señores, comienzan a perpetuarse en el poder, ¿no? Y en lugar de ser designados por el monarca, el cargo empieza a ser hereditario. Entonces, adquieren la propiedad de la tierra, digamos, ellos son los propietarios de determinada tierra, pero al mismo tiempo muchos de estos territorios son demasiado grandes para que ellos mismos los gobiernen. Es decir, muchas veces, a pesar de que la idea era subdividir el territorio para que fuera más fácil administrarlo, muchas veces esas mismas subdivisiones eran demasiado grandes para que él mismo las gobernara. Entonces, ¿qué hacía? Las volvía a subdividir y le daba un pedazo de tierra a una persona de confianza, que a su vez se fue haciendo hereditario. Y así se fue subdividiendo y subdividiendo el territorio hasta que, y esa es la imagen que vemos en pantalla, ¿no? Para eso les puse esta imagen. Este es el Sacro Imperio Romano Germánico. No me acuerdo el año, pero es medio cerca de... es medio sobre finales de la Edad Media. No recuerdo acá el año y además creo que el mapa está en holandés, me habían dicho, un año que usé este mapa me habían dicho que esto era holandés. Pero vean el mapa. Cada uno de esos colores que ustedes ven ahí, que son chiquititos y que prácticamente no se distinguen, cada uno de esos colores es un señorío feudal distinto. Es decir, un señorío feudal gobernado por un señor feudal distinto, con un sistema tributario distinto, con leyes distintas, con normativa distinta. Imagínense, ¿no? lo que era vivir en esta época. Es decir, uno prácticamente que caminaba 2 cuadras y estaba en otro país, básicamente, porque está bien, todo esto que vemos acá es el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, todos respondían al Sacro Emperador. Pero después, en realidad, uno respondía a su propio señor feudal, le pagaba tributos, trabajaba para él, o sea que en realidad lo que hacía el emperador le importaba más bien poco. Digamos, lo que les quiero transmitir con esto, la idea central de este mapa o de este proceso es que eran muchos países muy chiquititos, ¿no? No eran los grandes estados nacionales que conocemos hoy en día. Si nosotros vamos a las... Bueno, ustedes no hacen relaciones internacionales, pero si vamos a lo que son los países hoy en día, todos pensamos en grandes países, grandes entidades territoriales. Francia, Alemania, España, Uruguay mismo, Argentina, ¿no? Pero nadie piensa en pequeños municipios en Alemania, ¿no? Nadie pensaría, no sé, que el municipio de no sé, Hamburgo tiene un derecho distinto del que tiene el municipio de Lübeck, por poner un ejemplo del Sacro Imperio. En esta época sí, era así, funcionaba así. Si uno salía de Lübeck, ¿no? Que es una ciudad ahí en el mar del... Ay, ¿cómo es que se llama ese mar? Bueno, se me borró ahora. El que está ahí en Lituania, se me borró. El Báltico, perdón. ¿No? Si uno sale de Lübeck, ¿no? Que está ahí al norte de Alemania, en el mar Báltico, y entraba en Hamburgo o entraba en Colonia, que es otra ciudad, el derecho era distinto en unos y otros. Esto va a dar después lugar a lo que es el surgimiento del derecho internacional privado. Pero bueno, eso a nosotros no nos interesa tanto.
Lo que nos interesa es esto, la fragmentación política. Es decir, este proceso que nosotros estamos describiendo ahora tiene un nombre y se llama fragmentación. Fragmentación de todo punto de vista, fragmentación política, porque cada uno de estos es gobernado por un señor feudal distinto, fragmentación económica, porque los impuestos, las cargas tributarias son distintas, el uso de las monedas es distinto, no es lo mismo la moneda en Venecia que la moneda en Génova, es decir, como son países distintos, son monedas distintas. Imagínense para ejercer el comercio, ¿no? Tener una moneda en Génova y otra moneda en Venecia. Si ahora no nos ponemos de acuerdo en usar el dólar, imagínense lo que era en aquel momento ponerse de acuerdo en una moneda. ¿No? En la fragmentación política, económica, la fragmentación jurídica, cada uno de estos territorios tenía... Ahí va, no sé si, creo que García dijo que era un poco caótico todo, pero imagínense, que es lo que a nosotros nos interesa ahora del punto de vista jurídico, cada uno de estos territorios tenía un ordenamiento jurídico distinto. Imagínense lo que era salir de la casa, caminar 2 cuadras y estar en otro país. Esta fragmentación se va a ir acrecentando desde el año 800 hasta llegar a su punto más, digamos, se va a ir acrecentando durante toda la Edad Media y se va a ir acrecentando mayormente durante la primera etapa de la Edad Media, que es la Alta Edad Media. Y toda la historia de la Edad Media está asignada, está marcada por este fenómeno de la fragmentación, y la intención de las gentes de la Edad Media va a ser siempre la unificación, es decir, terminar con esa fragmentación. Esa fragmentación existía, no era algo que fuera deseable, es decir, la gente no es que lo veía como algo bueno, lo veían como algo que no les gustaba que sucedía, y todos los procesos de la Edad Media son tendientes a lograr la desaparición, ¿no? Es decir, lograr la unificación de los grandes estados nacionales, que es justamente el proceso que viene después, que es la consolidación, que es el que viene en el Renacimiento, ¿no? Que es la consolidación de los grandes estados nacionales. Si hay algo que tienen los siglos XVIII y XIX es la caída del feudalismo, ¿no? La caída de la nobleza y el auge de los grandes estados nacionales, ¿no? Hasta que incluso la Primera Guerra Mundial, de vuelta, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, es el enfrentamiento entre los grandes estados-nación, ¿no? El estado francés o la nación francesa contra la nación alemana, ¿no? Esa idea de unificar todos estos territorios en grandes estados nacionales que de repente, de alguna manera, no respondían a las particularidades de cada uno de estos pequeños territorios medievales que, como habíamos visto, no solo tenían su derecho, sino también incluso sus costumbres distintas en muchos casos. Y en este sentido, otro gran hito que nosotros vamos a tener en la Edad Media, y en realidad creo que estoy pensando, porque yo lo dividí esto, porque encontré 2 PowerPoint distintos, y como ambos tocaban temas distintos, decidí, pero creo que al final se superponen algunos temas de un PowerPoint en el otro, así que bueno, hablaremos un poco acá y un poco cuando salte al otro PowerPoint de estos temas, ¿no? Pero, ¿qué otro fenómeno? Y sí lo conocen porque han visto la película con Orlando Bloom, ¿no? Bueno, ustedes son todos muy jóvenes, pero cuando yo era más chico, Orlando Bloom era mucho más famoso de lo que es ahora. Pero ¿qué película han visto donde aparece Orlando Bloom y que pelean en el desierto? Ahí va, bravo, ponele evento histórico, se ve que no vio la película. A ver, ¿nadie vio la película? Que además se centra, digamos, en la segunda de estas, ¿no? Qué pocos cinéfilos que son en este curso. Son muy estudiosos, no les queda tiempo para estar en Netflix, veo. ¿No? ¿Ninguno? Qué vergüenza, qué vergüenza.
Veo que no son cinéfilos. Tienen que salir, no estudien tanto. Les hace daño estudiar tanto. Ay, me olvidé que estaba grabando. Hagan de cuenta que no dije eso. Estudien mucho y no se dediquen a mirar películas. Ahí Alberro, agregando, poniéndose a tono con el tema que estamos tratando, ya lo mencionó a Dios. Clamando, Dios mío, ¿no? Ya vio la cruz que va hacia Jerusalén. Bravo dice Cruzada. Sí, Cruzada es la película. Creo que en España se llama El Reino de los Cielos, que además es la versión en inglés, The Kingdom of Heavens. ¿Qué evento histórico famoso conocen ustedes que aparece en las películas? Las cruzadas, ¿no? Las cruzadas. ¿En qué consistían las cruzadas o en qué consistieron las cruzadas y por qué a nosotros nos resultan tan importantes? Hacia el siglo IX de nuestra era, hacia el siglo IX después de Cristo, surge en la península arábiga, en lo que es Arabia, surge en el desierto una nueva religión que hasta ese momento no existía. ¿Cuál es la nueva religión que surge? Esto sí lo tienen que saber. O por lo menos el nombre del profeta. ¿El cristianismo? No, el cristianismo nace con Jesucristo, digamos. O sea, en el año 0, por ponerlo así, es antes y después de Cristo. Acá estamos 8 siglos después. Pero sí es considerada, digamos, el cristianismo es considerado una de las 3 grandes religiones, ¿no? El judaísmo la primera, el cristianismo la segunda, y como pone acá Bravo, la tercera es el Islam en realidad. Musulmán. Mahoma nace trayendo a los musulmanes. Ahí va, ahí ponen musulmán, pone Abraham en moreno. No, Abraham no tiene nada que ver. Abraham era un señor judío que no sabía ni lo que era Cristo, ni lo que sabía, ni quién era el profeta. Musulmán ponen ahí. Sí, se le dice religión musulmán o islam, ¿no? Que son las 3 grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y el profeta es Muhammad, que en español se traduce, aunque aparentemente los musulmanes lo consideran como blasfemo, llamarlo Mahoma, ¿no? Pero probablemente ustedes lo conozcan por ese nombre, aparentemente la forma correcta de decirlo para no ofender a nadie sería Muhammad, Claro, que es el nombre del profeta. y las cruzadas eran las guerras entre los musulmanes y los cristianos. Exactamente, las cruzadas eran la guerra entre cristianos y musulmanes, pero no era cualquier tipo de guerra, era una guerra en que los cristianos iban, perdón, esto no tenía nada que ver, en que los cristianos iban a donde estaban los musulmanes, iban a Tierra Santa. Me imagino que, bueno, yo una vez, en realidad no debería hacerle preguntas, porque yo una vez hice esta pregunta y me dijeron un disparate horrible, y ahí quedé un poco quemado con leche, pero se supone que ustedes saben dónde queda Tierra Santa y dónde queda Medio Oriente y dónde queda todo eso. La respuesta que recibí fue que quedaba entre Israel y Pakistán. No, no queda ahí. Israel sí queda en esa zona, pero Pakistán queda muy, muy lejos, a muchos miles de kilómetros. Ahí va, como dice usuario de Zoom, Jerusalén. Esa es Tierra Santa, ¿no? Todo el área circundante a Luciana, dice después, me imagino que Luciana es el nombre de usuario de Zoom, no que se estará refiriendo a la Luisiana en Estados Unidos, porque eso sí queda lejos de Tierra Santa también. Pero, bien, acerté entonces. Pero, digamos, Tierra Santa es ese territorio donde hoy en día está Israel, ¿no? Que hoy está en todas las noticias, Israel, Palestina, la Franja de Gaza, el norte de Egipto, Jordania, bueno, toda esa zona era considerado Tierra Santa. ¿Por qué? Porque ahí está Jerusalén. ¿Y por qué es importante Jerusalén? Porque en Jerusalén es donde... bueno, no sé si preguntarlo, porque capaz que también me saltan con algún disparate. Aquel señor que no quiere nombrar. Ahí va. En Jerusalén entró un domingo
sabemos que entró un domingo, no sabemos la fecha exacta, pero entró un domingo montado en un burro, ¿no? Conocen la historia, el Señor entró montado en un burro y lo saludaron con palmas de olivo, y por eso es que hoy se celebra todavía, ¿no? Durante el Pesaj, que es la Pascua judía, que hoy nosotros conocemos como Semana de Turismo, porque vivimos en un estado laico, pero que la mayoría del mundo conoce, la mayoría del mundo que no es judío, conoce como la Semana Santa, ¿no? Porque es la última semana de vida de Jesús, como dice Luciana, ¿no? De Cristo, que entró en Jerusalén, vivió su última semana allí, y allí fue crucificado, y ahí es donde se da el evento más importante que da base a todo lo que es el cristianismo, ¿no? Que es la muerte de Jesús y la resurrección el domingo, ¿no? Jesús muere un viernes, y la resurrección se da el domingo, ¿no? Que eso es prácticamente que es el evento más importante dentro de lo que es la religión cristiana, ¿no? Entonces imagínense, hay 3 grandes religiones en el mundo. Las 3 grandes religiones tienen como base, cada una de ellas tiene como base que solamente existe un único Dios. Es decir, son monoteístas. Por lo tanto, si existe un único Dios, significa que los otros dioses no existen. Entonces imagínense que el lugar más sagrado de la religión de ustedes esté en manos de alguien que ustedes consideran que es un profano, ¿no? Alguien que ustedes consideran que es un hereje. Bueno, obviamente no les gustaba a los cristianos que los santos lugares, como también se los conocía, santos lugares no queda en Buenos Aires, queda en Tierra Santa, ¿no? Los santos lugares estuvieran en manos de los musulmanes, que para los cristianos eran como una especie de hereje. Imagínense que a los cristianos no les causaba demasiada gracia. Eso por un lado. Por el otro, es decir, ese es el lado religioso, esa es la fundamentación religiosa. Por el otro lado, recuerden ustedes que Europa tenía un sistema feudal y un sistema estamentario en el cual la persona que nacía dentro de un estamento permanecía dentro de ese estamento durante toda su vida. Y esta es la explicación socioeconómica de las cruzadas. O sea, las cruzadas no solo tienen una explicación religiosa, es decir, de reconquistar los santos lugares para el cristianismo, sino que tiene una explicación también social, política, cultural y económica. Imagínense ustedes que hacia el momento de la primera cruzada, la sociedad estaba dividida en estamentos, ¿no? Esa especie de pirámide que siempre les ponen, donde está el rey, los señores feudales, el clero, el alto clero, el bajo clero, ¿no? Han visto esa pirámide 1.000.000 de veces, no hace falta que la pongamos acá. Pero imagínense ustedes que si uno de ustedes pertenecía a uno de esos estamentos, no podía ir al otro. Es decir, el que nacía noble era noble de nacimiento y no se iba a volver campesino. Nunca iba a ser campesino, siempre iba a ser noble. Iba a morir siendo noble porque eso no se perdía con el tiempo. Ahora, si a ustedes eso le suman otro factor, que es el factor de la herencia o el factor sucesorio, es decir, ustedes saben que toda la herencia se la quedaba, por lo general, el hijo mayor, ¿no? El primero, el primogénito. Es decir, el hijo del duque fulano de tal era el duque fulano de tal cuando el duque se moría, el duque original, entonces heredaba todas sus tierras. El segundo hijo no heredaba nada, pero como eran nobles lo acomodaban en la iglesia, entonces el segundo hijo del duque fulano de tal era el obispo de no sé dónde. Y el tercer hijo, bueno, el tercer hijo lo acomodaban en algún otro lado, quizá también en la iglesia, quizá tenía alguna gesta militar y le daban algún territorio propio. Y bueno, y ya el cuarto la tenía un poco más complicada, y el quinto no tenía ni dónde caerse muerto. Imagínense, el quinto hermano, el sexto hermano, el séptimo hermano, no tenía dónde caerse muerto, pero al mismo tiempo eran nobles. O sea que no podían ni trabajar, ni podían ser campesinos, ni tenían tierras para que fueran propias, ni podían dedicarse a nada que no fuera básicamente las tareas de los nobles. Entonces, básicamente, ¿cómo sobrevivía esta gente?
Y bueno, esta gente empezó a sobrevivir haciendo lo que mejor sabía hacer, que era pelear. Empezaron a hacer espadas a sueldo. Mercenarios, ladrones de caminos, es decir, asaltaban a la gente en los caminos, como eran nobles y tenían derecho a portar armas, podían llevar una espada y amenazar a la gente en los caminos y robarle el dinero. Empezaron a hacer estragos, ¿no? Empezaron a ser un problema. Y el Papa vio toda esa gente, ¿no? Lo que llamaríamos esa gente desempleada, esa mano de obra, vio toda esa gente, vio que en Tierra Santa los musulmanes no eran cristianos, es decir, había cristianos, el problema de Europa era que había cristianos matando cristianos, ¿no? Y el Papa dijo, si tenemos un montón de tierras en Medio Oriente, en manos de gente que no es cristiana, y en Europa tenemos cristianos matando cristianos, ¿por qué no agarramos? Les ponemos, ¿no? Como en la imagen que vemos acá, les ponemos una cruz adelante, los mandamos a Tierra Santa y que los territorios nuevos que ellos conquisten sean para ellos. Es decir, que los nuevos territorios que le arrebaten a los musulmanes los conviertan en sus propios feudos personales. Y si ustedes ven, insisto, si ustedes ven esta película, Cruzada, insisto que se llama El Reino de los Cielos, la pueden encontrar también, en realidad si ustedes, bueno, no sé si es un spoiler del final, porque primero, las cruzadas ocurrieron hace más de 1000 años, así que no sé si puedo spoilear mucho el final, y segundo, la película ya tiene unas décadas. Pero sobre el final de la película, el protagonista se dedica a cuidar sus tierras, ¿no? A cuidar su señorío feudal que le habían dado en Tierra Santa. Es decir, era como un señor feudal europeo, pero en el medio del desierto. ¿Por qué? Porque la idea era justamente crear señoríos feudales y dárselo a estos nobles que de alguna forma estaban, usando un término moderno, estaban desempleados en su Europa original. Dice Barceló, eran guerras santas, guerras en nombre de Dios. Claro, lo hacían en nombre de Dios, lo hacían en nombre de Dios, lo hacían en contra de los musulmanes, que eran los herejes un poco, pero, digamos, la explicación del punto de vista histórico, la explicación social, la explicación económica, es esa, ¿no? Es decir, un montón de gente que estaba matando cristianos en Europa, enviarla a por un enemigo común, ¿no? Ese es un poco el origen de las cruzadas, que de repente a ustedes les podía llegar a interesar del punto de vista de la organización del trabajo, ¿no? Es decir, vean que cuando arrancamos la clase que yo les ponía a los caballeros medievales con un paisaje hermoso de fondo y ustedes decían, ¡ay, los caballeros de brillante armadura! Sí, bueno, pero en realidad los caballeros de brillante armadura eran unos pobres diablos que no tenían ni dónde caerse muertos y que los terminaron mandando a ir al desierto a ver si podían hacerse con unas tierras para ellos mismos, ¿no? Es decir, la idea romántica que nosotros tenemos del caballero medieval y lo que en realidad el caballero medieval era, es decir, seres humanos como nosotros, con sus luces, con sus sombras, con sus ventajas, desventajas, y un poco entrando en lo que era la división del trabajo medieval, ¿no? Es decir, al fin y al cabo los pobres caballeros medievales terminaban siendo unos desempleados, no porque ellos quisieran, sino porque básicamente pertenecían a un estamento que tenía básicamente prohibido trabajar. Vean, este tipo de cosas existió en todo tiempo y lugar. Y bueno, y universidades, todo esto todavía no, en realidad esto apunta mucho más a lo que es, el surgimiento del derecho internacional privado, que a nosotros en realidad en esta clase no nos interesa demasiado, así que vamos a saltar a esta otra. ¿Dónde era que estaba esto? Acá, no, acá no, acá. Compartir pantalla, esto. Igual el tema de las universidades nos interesa, pero lo vamos a ver en algún otro momento. Probablemente cuando veamos organización del trabajo y gremios medievales, etc. Habíamos adelantado hace unos minutos, bueno, antes de adelantar, básicamente las cruzadas, mejor adelantemos con esto. Y después volvemos al tema de las cruzadas, porque creo que tengo una diapositiva ahora en unos minutos. Habíamos adelantado
cuando dijimos el periodo histórico que engloba la Edad Media, habíamos dicho que iba desde el 476, o sea, siglo V, hasta 1453, o sea, siglo XV o decimoquinto, como le quieran decir. Pero, y este es un gran pero, dentro de la Edad Media hay dos subperíodos o dos periodos en los que podríamos dividir ese otro gran momento histórico, dos grandes momentos que son la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va, como pusimos ahí, del siglo V, 476, hasta aproximadamente el siglo X, XI, hay quien habla del siglo XII. Aproximadamente esos son los siglos entre los que estaría la diferencia entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y la Baja Edad Media está entre los siglos, yo les puse acá 11 y 15, como para hacerlo más fácil de recordar. Hay quien dice, como ya les digo, que en realidad la Baja Edad Media empezaría en el siglo XII, pongamos. Varía, hay variables. Yo acá les puse del siglo V al X y del XI al XV como forma de hacerlo mucho más fácil de recordar. Pero existen diferentes ideas. Ahora, volviendo a esos prejuicios o esos preconceptos que uno tiene de la Edad Media, ¿no? Cuando uno habla de este periodo histórico siempre piensa, ¿no? Y lo habrán visto ustedes en la escuela, y lo habrán visto en las películas y en las series y todo, ¿no? Este es el tiempo en que la gente vivía entre la mugre, ¿no? En que la gente vivía en unas chozas horribles, mugrientas, que se caían a pedazos. Y siempre es el chiste, en la Edad Media la gente no se bañaba, pasaba años sin bañarse, andaban con la ropa sucia, desteñida, ¿no? Siempre es como esa especie de idea de la Edad Media como un periodo de retroceso con respecto a lo que era Roma, ¿no? Es decir, como gente sucia, iletrada, inculta, que creían que la Tierra era plana. No sé, digo, como si no hubiera gente entre nosotros que cree que la Tierra es plana. Pero bueno, siempre se adjudica a la Edad Media todas esas connotaciones que hoy consideramos negativas. Probablemente algo de cierto haya en todo aquello, pero más que nada adjudicable al primer periodo, que es la Baja Edad Media, es decir, el primer periodo aquel que, como ven acá, es previo a Carlomagno, es decir, ese periodo que fue de inestabilidad política, de guerra constante, de tribus, ¿no? Que algunos llaman bárbaras, es decir, de pueblos germánicos que claramente eran menos civilizados en lo que nosotros consideramos civilización hoy en día, de lo que eran los romanos. Bueno, probablemente la Baja Edad Media tenía muchas de esas connotaciones negativas, y además es el periodo en que se da, vean que incluye a Carlomagno, la Baja Edad Media, es el periodo en que se da ese proceso de fragmentación político, económica, social, cultural, jurídico, etcétera, 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 que nosotros ya vimos cuando vimos aquel mapa con muchos colores distintos, ¿no? Que parecía un mapa del carnaval. Bueno, en este periodo de la Baja Edad Media es cuando se produce todo este fenómeno. Por oposición, la Alta Edad Media va a ser un periodo que incluso algunos llaman de el Renacimiento medieval. Va a ser un periodo en el que se va a tratar de combatir ese fraccionamiento político, económico, bla, 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 la mar en coche. Se va a tratar de combatir eso, se va a tratar de unificar lo más posible. La primera unificación que va a venir en los países europeos va a ser la unificación política, ¿no? Y la unificación política va a dar lugar a otro proceso que ustedes ya conocen, que es el de las monarquías absolutas, es decir, el rey, que es el monarca absoluto de un territorio. Bueno, esa es la culminación de la unificación política. La unificación económica se va a dar un poco antes quizá que la unificación política, que es cuando se le quita a los nobles la potestad de emitir moneda propia, es decir, una única moneda en cada uno de los reinos. Bueno, podríamos decir que
más recientemente el euro ha ido en ese sentido de ir unificando cada vez más Europa. Vean que casi que como en una inercia seguimos en esa idea de que hay que unificar y cuanto más grande mejor, ¿no? Es decir, primero se unificaron los estados nacionales y ahora queremos unificar incluso más allá de los estados nacionales los continentes. Esa idea de que hay que seguir hacia la unificación. Vean que, como les digo, muchos de los problemas que surgieron en la Edad Media terminaron en el siglo XX, no es raro que sigamos de alguna manera, casi que por inercia, con esa idea de que cuanto más unificado mejor. ¿No? Y no son delirios de gente antigua, ¿no? Hace poco el ministro de Economía argentino propuso una moneda común para todos nosotros, ¿no? Para el Uruguay, para Argentina, para Brasil, para todo el Mercosur. Así que esa idea de eliminar las particularidades locales y unificar en grandes cosas sigue hasta nuestros días y en la cabeza de todos nosotros. Bueno, todo esto surge a raíz de el fraccionamiento que se da en la Baja Edad Media y que es combatido en la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media, perdón. ¿No? El fraccionamiento que surge acá se va a ir combatiendo y bueno, y la unificación jurídica va a llegar ¿cuándo? Con el proceso de la codificación. El proceso de los grandes códigos, ustedes van a escuchar mucho hablar de codificación y de códigos, ¿no? La creación de grandes códigos como el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, todos esos grandes códigos responden a esta idea, ¿no? De unificar el derecho en un mismo país, es decir, que en todo el país rija el mismo derecho independientemente de las particularidades de cada zona. Claramente Uruguay, a pesar de que ni somos un país europeo, ni tenemos gran parte de esta historia, claramente Uruguay adscribe a toda esta cosmogonía, ¿no? Es decir, filosóficamente nosotros estamos acá inmersos, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre la idea de que haya una ley en Tacuarembó y otra ley distinta en Montevideo. Es decir, todos creemos que es algo bueno y es algo deseable que exista una única ley aplicable en Tacuarembó, en Montevideo, en Salto o en Maldonado, ¿no? Les digo esto como para ver, para hacer ese lazo con esa gente del pasado, ¿no? Es decir, nosotros seguimos creyendo que los estados nacionales unificados son mejores o que de alguna forma dan mejores soluciones que los pequeños señoríos territoriales feudales que de la Edad Media, ¿no? Es decir, este proceso arranca acá, pero prácticamente que nosotros somos hijos de todos estos procesos mentales que se dieron en la Edad Media de tratar de combatir el fraccionamiento político. Y esto es importante, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones laborales? Y yo les voy a contestar que tiene bastante, porque derecho laboral es una de las únicas grandes disciplinas del ordenamiento jurídico, del estudio del derecho, que no está codificada en el Uruguay. Si ustedes van a buscar el código de derecho laboral o el código de derecho del trabajo, van a ver que en Uruguay no existe. Y eso es porque nunca se unificó en un único código. O sea que ustedes van a aplicar uno de los pocos derechos que se ha salvado del proceso codificador del siglo XIX. Proceso codificador que surge con la idea de unificar los ordenamientos jurídicos de los grandes estados nacionales, y que surge de la idea de unificar los ordenamientos jurídicos porque estos eran dispersos, y estos eran dispersos porque en la Baja Edad Media se combatió este proceso de fraccionamiento que se había dado en la Alta Edad Media. Vean cómo de alguna forma todo se va enrabando y todo puede, cosas que nosotros vemos hoy en día, podemos rastrear las raíces hasta prácticamente hace 1000 años, ¿no? Es decir, bastante tiempo. Bueno, justo acá les había puesto lo del fraccionamiento político. Eso me pasa por reutilizar, ya que estamos en la época de la reutilización y el reciclaje, eso me pasa por ponerme ambientalista además y reciclar hasta las PPT. Pero vean, de vuelta acá, otro mapa. Cada uno de esos territorios un señorío feudal distinto, regido por un señor feudal con su propio ordenamiento jurídico, ¿no? Todo lo que veníamos diciendo. Es decir, vean
ya sé que más de uno de ustedes se aburre y dice, uy, se está repitiendo siempre lo mismo el profe, qué horrible, pero quiero remarcar la importancia de esto. Y lo que decíamos de las cruzadas hace un rato, va a tener una gran importancia, las cruzadas, porque las cruzadas se dan a partir del, si mal no recuerdo, siglo XI, siglo XII, y si ustedes recuerdan, muchos autores hablan de que el límite entre la alta y la baja Edad Media está precisamente ahí, entre el siglo XI, el siglo XII, ¿no? Más o menos en ese periodo. Claramente las cruzadas marcan o marcaron un antes y un después en lo medieval. Es decir, antes de las cruzadas Europa era una y después de las cruzadas Europa es otra. ¿Por qué? No solamente porque toda esa masa de señores y nobles que existían en Europa les dan un propósito, ¿no? Los unifican contra un enemigo común, les dan un propósito y los mandan a pelear a Tierra Santa, sino porque, no sé si por un milagro del Dios en el que ellos creían, o porque el Dios en el que creían los otros se distrajo, o qué fue lo que pasó exactamente, pero logran reconquistar Tierra Santa. Y al lograr reconquistar Jerusalén para los cristianos, abren una serie de rutas comerciales y muchos de estos nobles no adquieren señoríos feudales, sino que se hacen miembros de órdenes religiosas, ¿no? Las órdenes religiosas y monásticas eran grupos de soldados dedicados a Dios, etcétera, ¿no? Que peleaban, pero que al mismo tiempo eran devotos a Dios y que en muchos casos tenían hasta incluso voto de castidad, igual que los mismos sacerdotes. Tenían dos roles, eran sacerdotes por un lado y eran guerreros. Y estas órdenes de caballería, concretamente la que vemos en la imagen, es una orden que surge en la primera cruzada y que a pesar de todo sigue existiendo hasta nuestros días, que es la orden de los caballeros de la orden teutónica. No me acuerdo ahora cómo es el nombre original, creo que es de San Juan, del Hospital de San Juan de Jerusalén, una cosa así se llama la orden. Sigue existiendo hasta el día de hoy la orden teutónica. Eran caballeros alemanes, estos en concreto, que luego terminaron peleando en las cruzadas bálticas, que son cruzadas al norte de Europa, que se conocen bastante poco, pero que van a tener cierta relevancia después. Creo que les puse además un mapita de por qué van a tener cierta relevancia. Abren nuevas rutas comerciales, los cruzados, y ahora los cruzados van a tener con estas nuevas rutas comerciales van a tener nuevos contactos con Asia, con otras tribus de la zona de Tierra Santa, y van a poder comerciar. Se abre el mar Mediterráneo. El acceso al mar Mediterráneo que hasta entonces habían perdido, se va a abrir y eso va a fomentar muchísimo el comercio. Y a partir de entonces se va a dar un resurgimiento de las actividades mercantiles y comerciales en lo que va a ser todo el Mediterráneo. Y con esto van a aumentar la cantidad de bienes que se pueden comerciar, va a aumentar la cantidad de riquezas, va a mejorar la calidad de vida, obviamente. Ustedes saben que cuanto más abierto es el comercio, más aumenta la calidad de vida, o por lo menos era así en este tiempo. Después podemos entrar en debates acerca de cuánta apertura requieren los mercados, pero eso es un debate para otro día. Pero por lo menos en este periodo histórico era así, ¿no? Porque habían tan pocos bienes comerciales que cualquier apertura hacía bien. Y va a surgir una clase de comerciantes. Y las cruzadas son importantes justamente por eso, no solamente por todo lo que venimos viendo, sino porque va a fomentar el desarrollo del comercio. Acá les puse lo mismo. Bueno, acá les puse el mapa por si se habían olvidado, ¿no? Tierra Santa queda por acá abajo. Esto es lo que es Tierra Santa. Vean que es, digamos, casi que la puerta de entrada a un montón de lugares, ¿no? Más hacia Asia. Y además, bueno, acá no les puse el Mar Rojo, pero el Mar Rojo es una vía de comercio marítimo sumamente importante, lo es hasta el día de hoy, imagínense lo que era en aquella época, para el tráfico de bienes y
y mercancías hacia Europa y de Europa hacia Asia, ¿no? Así que el desarrollo del comercio va a venir de la mano de las cruzadas, o por lo menos las cruzadas va a ser sumamente importante para el desarrollo del comercio. Y esto va a traer aparejado otro gran fenómeno que va a ser el crecimiento de las ciudades. Las ciudades medievales se van a llenar de comerciantes, y acá entramos en lo que es el surgimiento de la disciplina de derecho comercial, que es la que yo les decía que íbamos a estudiar en la clase de hoy, la clase que viene, ¿no? Empiezan los comerciantes a asentarse en ciudades y a traficar bienes, traficar en el buen sentido, ¿no? De llevar de un punto A a un punto B, no de traficar ilícitamente. A transportar bienes de un punto A a un punto B para venderlos a mayor precio, ¿no? Entonces los comerciantes van a hacer eso y lo van a hacer en las ciudades, concretamente lo van a hacer en los mercados, en los recintos feriales, en las ferias, y esto va a representar un aumento, un crecimiento de la población en las ciudades, una mejora en la calidad de vida, obviamente, y un crecimiento de las ciudades medievales. Esto es lo que les decía hace un rato, algunos autores llaman el renacimiento medieval, ¿no? Porque justamente las poblaciones urbanas empiezan a ganar relevancia con respecto a las poblaciones rurales, ¿no? Es decir, ya no es la principal riqueza, no es la tierra, ni los productos de la tierra, sino que hay gente que se vuelve rica a través de la actividad comercial. Comprar una cosa en una plaza, transportarla a otra y venderla allí a mayor precio. Y con esa diferencia es la ganancia que obtienen, ¿no? Y eso implica un montón de fuentes de trabajo para un montón de gente, implica, ¿no? Como vemos ahí al señor que está serruchando el tronco para construir un barco, implica fuentes de trabajo, fuentes laborales, directas, indirectas, un montón, porque está el señor que serrucha eso, ¿por qué lo está serruchando ahí? Y el otro que está martillando, porque van a construir un barco. ¿Y para qué quieren ese barco? Para transportar mercaderías. O sea que aquí tenemos 3 personas que están empleadas construyendo este barco, que están empleadas en forma indirecta por la actividad del comercio. Es decir, si no hubiera un comerciante que necesitara construir un barco para llevar una mercadería de un punto A a un punto B, estas 3 personas no tendrían nada que estar haciendo. Y a su vez, bueno, el que le vende la comida a los señores y todo eso que ustedes conocen de lo que es el mercado de trabajo, ¿no? Pero claramente la actividad mercantil que se ve desarrollada a partir de la apertura de nuevos mercados con las cruzadas, obviamente va a tener un impacto sobre el crecimiento de las ciudades. Esta es una imagen de París, si mal no recuerdo, creo que no le puse al final. Este era un sitio web que hacía reconstrucciones lo más fieles posible a cómo se verían en épocas medievales ciudades europeas. Si mal no recuerdo, esto era París. Este cuerpo de agua que ven acá sería el Sena, pero tampoco recuerdo, y creo que no le puse, no le puse. ¿No? Pero vean básicamente la idea, ¿no? Barrios donde habita mucha gente, con casas de varios pisos, y una actividad mercantil muy desarrollada en lo que es los puertos, lo que es la actividad marítima, cobra relevancia justamente porque hay que transportar mayor cantidad de mercadería. Y obviamente, y esa es la gran dicotomía, ¿no? Que el Uruguay siempre ha tenido entre, ¿cómo es que le decíamos nosotros? Civilización y barbarie, ¿no? La ciudad siempre ha sido considerada un centro de civilización por oposición a lo que es el ámbito rural, ¿no? Que siempre es considerado un ámbito más atrasado, donde no se desarrollan las artes y las ciencias, ¿no? Más allá, y siempre del ámbito rural se contesta que sin el trabajo de la gente del campo, la gente que vive en la ciudad, como yo, nos moriríamos todos de hambre porque no producimos nada. Pero bueno, la convivencia o el mutuo beneficio sale de ahí, ¿no? Es decir, no encontramos grandes universidades en ámbitos rurales, ni se puede plantar maíz en el cantero de Boulevard Artigas, ¿no? Es decir, no es desmereciendo a nadie, pero claramente hay ciertos procesos que solamente se pueden desarrollar en el ámbito rural y otros ciertos procesos que solamente se pueden desarrollar en el ámbito urbano. Y
con el desarrollo del ámbito urbano, es decir, de las grandes ciudades, van a empezar a aparecer ciertas instituciones, y dentro de la que a nosotros más nos interesa, no sé si la puse acá a continuación, no la puse a continuación, la que a nosotros más nos interesa de las instituciones que surge a partir del crecimiento de las grandes ciudades van a ser las universidades. Las universidades son un invento puramente medieval, es decir, ni los romanos, ni los griegos, ni nadie, ni los sumerios, nadie conoció la existencia de universidades. Es decir, el ámbito en el que nosotros estamos hoy aquí reunidos, parezco un cura oficiando una boda, ¿no? Estamos aquí reunidos, pero bueno, no puedo decir que es el edificio en el que estamos porque cada cual está en su casa, pero el ámbito un poco esotérico que es el Zoom, donde estamos todos conectados, que es la Universidad de la República. Y bueno, la Universidad de la República viene de este invento medieval que son las universidades, ¿no? Esto hago un poco de hincapié, un poco en broma, un poco en serio, por esa idea que siempre hay de que la Edad Media era una edad oscura, una edad donde se atrasó. Bueno, y si se atrasó, ¿cómo es posible que una de las mayores entidades educativas de la actualidad haya encontrado su origen en la Edad Media, ¿no? Es decir, en realidad eso es un prejuicio que se creó después en el Renacimiento, justamente para desmerecer a la Edad Media. Antes de leer lo que puso Sastre, no lo mencionamos, pero el mismo nombre, Edad Media, es despectivo, ¿no? Es decir, fíjense que no es una edad que merezca un nombre, no es un periodo histórico que merezca un nombre propio, ¿no? ¿Por qué? Porque está entre medio de dos, la antigüedad y el Renacimiento. La antigüedad, donde estaban los romanos y los griegos, era buena. El Renacimiento, que es donde renacen los ideales de los griegos y los romanos, es buena, y lo que hay en el medio le llamamos Edad Media, porque ni siquiera merece un nombre de tan mala que era. Vean que hasta en el nombre que se le puso, ¿y quién le puso ese nombre? Y bueno, ese nombre se lo pusieron en el Renacimiento y la Edad Moderna. Es decir, a veces pasa un poco desapercibido, pero hasta en el uso de las palabras, en el uso de los nombres que se le da a los periodos históricos, están esos desmerecimientos, ¿no? Y muchas veces se dice, ay, era una edad oscura, una edad de ignorancia. Y, bueno, ¿cómo puede ser que las universidades surjan en una edad de ignorancia? Al fin y al cabo, entonces, nosotros los que estamos en la universidad somos todos unos ignorantes. Que algunos hay, pero bueno, no significa que seamos todos. Dice Sastre, antes que termine la clase, recordarle lo del trabajo monográfico. Bien. Y me gustaría saber su opinión porque estoy haciendo un trabajo para teoría. ¿Considera importante que exista un código laboral y por qué? Después lo conversamos y es más, lo conversamos cuando hablemos de codificación, que lo vamos a ver en el curso. Pero acá surgen este invento de las grandes ciudades. Y me quedan unos minutitos que los voy a dedicar a eso y después vemos alguna otra cosita. Habíamos hablado, vean acá uno de los grandes fenómenos fue este auge del comercio y este crecimiento. Habíamos dicho que se dio mucho en el Mediterráneo, es decir, surge las clases mercantiles, los mercaderes y el crecimiento de las ciudades surge en el Mediterráneo. Pero no solamente se da en el Mediterráneo. Esto que ven acá es un mapa, no sé si lo ubican. Estos son el mar Báltico, como les decía hace un rato. Este que está acá creo que se llama el mar de Botnia. Esto que queda por acá, Botnia es una palabra que ustedes conocen bastante, ¿no? Porque este es Finlandia, este es Suecia y este es Noruega, creo que era así. Nunca me acuerdo el orden, pero este es Finlandia. Después estos dos, uno es Suecia y el otro es Noruega. Esto es Dinamarca, y este es el norte de Alemania, por acá queda Lituania, ahí eso es Riga, creo. Por ahí queda Lituania, para acá queda Inglaterra. ¿No? Esto es el mar Báltico, el mar de Botnia, el mar del norte. Todo esto es el norte de Europa, y en el norte de Europa también se dio, igual que en el Mediterráneo, un crecimiento y un auge de las rutas mercantiles que nosotros conocemos como la Liga Hanseática. La Liga Hanseática era una unión de comerciantes, ¿no? De Hansas, que pertenecían a la misma liga y que tenía por fin fomentar el comercio entre todas estas ciudades que ustedes ven que forman parte de la liga, ¿no? Acá tenemos Visby, acá tenemos, por acá está Novgorod,
por acá está Lübeck, que le habíamos mencionado, Hamburgo, Colonia, creo que está por acá, Scarborough, Londres, bueno, un montón de ciudades del norte de Europa que ustedes conocen. Acá esta que está en verde, no sé por qué está en verde esta se llama Bergen, que si no la conocen, hacen muy mal porque es muy famosa esta ciudad porque es la que dio origen o es en la que está basada, no sé si alguno de ustedes tiene hijos chicos o hijas chicas, que les guste la película Frozen, se desarrolla acá, en esta pequeña ciudad llamada Bergen, al norte. Es la que dio origen. Si ustedes googlean Bergen, van a ver que es igualita al reino donde se ambienta Frozen. Y acá ya entramos, como habían visto, nos empezamos a hablar o empezamos a dedicarle más tiempo a lo que es el nacimiento del derecho mercantil. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase si les parece adecuado. No sé, Claudia, veo que andás por ahí. No sé si tenés algo que agregar, si querés comentar algo. No, no, estaba siguiendo todas las imágenes y los mapas que has ido mostrando y me parece bárbaro, seguimos la clase que viene. Con respecto al planteo que hacía la compañera, chao.